Cuente tres y empieza la transmisión en vivo. Listo. Muy buenos días, buenas tardes para el centro de México y para tal vez el resto del mundo. Muy buenos días para otros lados que nos estén escuchando desde la Universidad Autónoma de Chihuahua, a nombre de la cual doy la más cordial bienvenida a esta 43ª Semana del Humanismo. De la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras se complacen en tener la presencia de la comunidad universitaria, además de quienes nos estén escuchando por el público que nos sigue a través de el Facebook Live. Y antes de iniciar con nuestra conferencia, solo queremos solicitarles a quienes tengan preguntas que las compartan en el chat para ser leídas al final de esta conferencia. Muchas gracias. Y pues esta mañana tenemos el honor de contar con la participación del doctor en filosofía Ángel Federico Adaya Leite, quien obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad del Valle Atemayac, de la maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido distinguido con diversas becas para realizar estancias de cooperación internacional en la Universidad de Santiago de Compostela y de estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Ha desarrollado su trabajo docente y de investigación tanto en México como en España. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Estudios Superiores sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado de México y es formador del Centro de Filosofía para Niños de España. Forma parte del cuerpo académico Universidad, Humanidades y Sociedad, adscrito a este Instituto de Estudios Superiores sobre la Universidad, y dirige el Seminario Internacional de Diálogo Interdisciplinar y de Saberes en Comunidades de Investigación. Además, es un buen amigo de las prácticas filosóficas y de la educación en general. Así es que dispongámonos a escuchar muy atentamente la conferencia del doctor Federico Adaya, que lleva por título Universidad y Humanismo. Adelante, Federico, te escuchamos. Muchas gracias, querida maestra Brenda. Agradezco la invitación que a través de ti me ha hecho la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Ya teníamos muchos años de querer encontrarnos en la UACH y de poder estar allá, así que por lo pronto, por ahora, estaremos de manera presencial virtual y te agradezco mucho la invitación y agradezco a todos también la participación, a todos los que nos están escuchando y viendo la participación en esta conferencia. Así que muchas gracias y un abrazo desde Toluca hasta Chihuahua. Un abrazo grande. Bueno, como ya lo comentó la maestra Brenda, voy a compartir la presentación. Pues la presentación, como ha dicho la maestra Brenda, se llama Universidad de Humanismo. Originalmente, originalmente yo la pensaba hacer como una afirmación, pero conforme fue pasando el proceso de elaboración, me pareció interesante transformarla en una interrogación. Y abordar este tema como una interrogación desde una perspectiva muy específica, desde una perspectiva filosófica, en diálogo con la tradición filosófica, y de este diálogo con la tradición filosófica, dos vertientes muy específicas, que es la filosofía de la existencia y la hermenéutica. Entonces, por esta razón, he preferido ponerlo en interrogación y poner tal cual
que lo que vamos a hacer ahora, lo que quiero compartir ahora con ustedes es explorar estos dos grandes temas que nos ocupan y que tienen que ver directamente con lo que se está organizando en la UACH y también con lo que hacemos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. No tengo el gusto de, como les decía, yo no tengo el gusto de conocer Chihuahua ni la universidad de manera presencial, pero quise poner una foto de los edificios de la universidad, tanto de Chihuahua como la del Estado de México. Bueno, voy a trabajar esta conferencia de menos de una hora para luego dar espacio a las preguntas, al diálogo, que es luego siempre es lo más enriquecedor en un trabajo como este. Y quiero abordar este tema, como dice, explorando desde una perspectiva hermenéutico-existencial, una universidad por hacer, y tomo esta frase de una universidad por hacer, porque me parece que la realidad que nos toca vivir, que nos está tocando vivir, nos tiene que poner siempre en esta perspectiva de que siempre en donde estemos falta algo y esto se puede mejorar. Trabajaré un pequeño contexto histórico, luego reflexionaremos sobre la universidad, reflexionaremos sobre el humanismo y al final propondré unas reflexiones finales y que lejos de cerrar el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, se abre con la pregunta que formularé al final, desde esta perspectiva hermenéutico-existencial, ¿cómo construir un humanismo hoy? Así que comenzamos. A mí siempre me gusta comenzar ubicando el tema y esto también es un procedimiento muy hermenéutico, ubicar el tema o el texto en su contexto, y brevemente tomo como punto de partida la obra de Eric Hobsbawm, El siglo XX corto, en donde nos permite dar una perspectiva muy general, nos da una perspectiva y luego profundiza en ella sobre lo que ha pasado en el siglo XX, primero las grandes catástrofes, luego un periodo que él llama como una época de oro, una época de crecimiento, una época en donde el neoliberalismo a nivel global se va desarrollando y que nosotros hemos sentido, nosotros y otros países, y muchos países hemos sentido el efecto de esta manera, de esta política y de esta política económica. Finalmente, Hobsbawm nos va a presentar que el siglo XX corto se termina precisamente con la caída del bloque soviético en diciembre de 1991 y hasta aquí se cierra, para Hobsbawm, se cierra este siglo y por eso es que le llama el siglo XX corto. Obviamente que es una perspectiva que él comparte, una perspectiva histórica. Pero ¿qué pasó después? Bueno, todos sabemos, todos conocemos bien que al año siguiente Francis Fukuyama hace esta obra del fin de la historia, dando a entender que la historia como esta lucha de ideologías y por tanto el final de la Guerra Fría había llegado a su fin y entonces podríamos vivir ya en una historia más pacífica. Pero esto no fue así. Esto no fue así. Sí considero que estamos viviendo en una época de grandes catástrofes que evidentemente son de carácter global. Tenemos el primer acontecimiento que marca esta globalidad en la que ya estamos todos inmersos, es precisamente el ataque terrorista a Estados Unidos y que como símbolo, ya como un ícono, se ha quedado la imagen de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, o sea, 10 años después de la caída y del fin de la Guerra Fría, de tal manera que la lucha de las ideologías se sigue manteniendo ahora no entre capitalismo o socialismo, sino la lucha de ideologías se plantea desde otra perspectiva, que es la lucha de las ideologías desde la cultura occidental capitalista o desde la cultura occidental y además cristiana frente a la lucha de una cultura oriental, musulmana
y de tal manera que este conflicto abre, podríamos decir muy bien, abre el siglo XXI. La pandemia que ustedes y yo hemos vivido en carne propia. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, el 23 de marzo nos dijeron, se suspenden las clases provisionalmente por un mes. Y seguramente que a ustedes les pasó ese mes en el que acomodamos nuevamente las unidades de aprendizaje, los programas de estudio, la configuración de nuestras asignaturas, se transformó en 1 año y medio y más. Pero efectivamente lo que estamos experimentando es que esto es global. Y finalmente, esta experiencia de globalización, no precisamente del lado amable, sino en un aspecto muy complejo, tenemos también el informe que hacen los especialistas de la ONU el 9 de agosto de este año, en donde nos dan un toque de alarma de que el calentamiento global que estamos viviendo es peligroso. Así que bien podríamos decir que el siglo XXI, si bien es cierto que el siglo XX corto podría haber terminado en la década de los 90, haber tenido 10 años de un inter, luego se inicia esta lucha nuevamente, este conflicto a nivel global, como lo he descrito, estamos viviendo en esta situación de problemas globales y que nos afectan a todos. Y finalmente, una transición de una hegemonía unipolar que durante el siglo XX toma Estados Unidos y que ahora vemos como China, por una parte, sobre todo China, Rusia, India y distintas ciudades, distintos países emergentes están reconfigurando la situación geopolítica en la que nos desarrollamos. Y en este contexto de globalización, de terrorismo, de pandemia, bueno, de hecho el ejemplo más claro que acabamos también de ver es que este terrorismo global que comienza en 2001 sigue teniendo sus efectos con el abandono de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y que tiene precisamente sus orígenes ahí, ¿no? Entonces, estamos viviendo fenómenos muy complejos y además que afectan a todo el planeta, a todos los países, y en este contexto, la universidad. Así que quiero comenzar con la primera pregunta que me parece fundamental que nos hagamos y que quiero compartirles, porque si yo pusiera Universidad de Humanismo es que tengo claro qué universidad y qué humanismo, pero me parece que es necesario problematizar ambos fenómenos, ambos hechos, ambas cosas, y entonces preguntarnos ¿qué universidad? Y la pregunta toma sentido si hacemos una mirada histórico-filosófica sobre el desarrollo de la universidad. Todos sabemos que la universidad viene de un término latino que es universitas, que a su vez se compone de dos elementos que es unum y versus, que es hacia la unidad, ese es el sentido etimológico de la palabra, y originalmente la universidad cuando surge en Europa se entiende en dos sentidos, como una comunidad de maestros y estudiantes y que en esta comunidad que precisamente aspira a la unidad, en esta comunidad se da una unidad del saber. El ejemplo histórico, hay varios, pero el más evidente es precisamente la Universidad de París en el siglo XIII. Pero lo interesante de aquí es que esta comunidad de maestros que busca una unidad del saber es, ante todo, una unidad que estamos en el siglo XIII, en el siglo XIII en Europa, y por tanto estamos en el esplendor ya no de la filosofía patrística, sino de la filosofía escolástica, y por tanto, como bien lo sabemos, en el pensamiento escolástico hay una preeminencia de lo teológico sobre lo filosófico, de tal manera que esta universidad es, ante todo, esta universidad que surge en el siglo XIII y junto con la Universidad de París, está la de Bolonia, está la de Salamanca,
son universidades eminentes que surgen en el siglo XIII y que son universidades bajo el paradigma que quiero llamar paradigma teológico. Por eso la pregunta es pertinente: ¿qué universidad? Con el transcurrir del tiempo y de los siglos tenemos el Renacimiento, y entonces la universidad, que se mueve en un paradigma teológico, se transforma a un paradigma eminentemente filosófico. Y el eje de unidad del saber va a ser la filosofía, ya no la teología, sino la filosofía, y es aquí donde sabemos muy bien que el humanismo entra en escena, y entra en escena de manera muy potente. Entonces, pasamos de un paradigma de universidad teológica a un paradigma de universidad filosófica en el siglo XV, y a partir de ahí se desarrolla esta filosofía a lo largo de los siglos, pero hacia el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, existe un desarrollo, como bien lo sabemos, un desarrollo fundamental de las ciencias que se van desmembrando del pensamiento filosófico como madre de todas las ciencias, y entonces la universidad filosófica deja de ser tal porque ya no hay este eje que permita que sirva de unidad a todo el saber que se está generando. Y entonces, sobre todo en el siglo XIX, con la aparición del positivismo de Augusto Comte, entra de lleno un nuevo paradigma de la universidad, que es una universidad científica, en donde lo que prima es precisamente esta pluralidad, esta explosión de diversidad de ciencias. Y el ejemplo concreto a nivel histórico aquí en México, precisamente lo tenemos entrando en el siglo XX con el programa del positivismo que implanta Justo Sierra en el campo educativo, y que a nivel de universidad se encarna perfectamente en la Universidad Nacional. Pero esta universidad científica que sigue hasta nuestros días, este paradigma de ciencias en donde no existe ningún eje de unidad, precisamente por la multiplicidad de ciencias, nos lleva a también, no solamente por el desarrollo de la ciencia, sino también habrá que pensar en otros fenómenos y este carácter histórico, como es la revolución industrial, en donde la universidad científica se convierte ahora en una universidad profesional. Y ustedes y yo, bueno, sí, yo creo que ustedes y yo, y aún los que sean más de mayor edad que nosotros, y lo recuerdo bien, cuando terminando el bachillerato, comienza uno a buscar qué va a estudiar, y dices, bueno, pues voy a estar en la universidad. ¿Para qué? Pues para una profesión y para obtener un título, porque esto es lo que quiero hacer. Así que estamos en una universidad en donde la finalidad fundamental es precisamente la obtención de un título que me valide a mí para poder desempeñarme en el engranaje de un sistema, de un país, de una comunidad. Y por lo tanto, la universidad adquiere un carácter eminentemente funcionalista y busca resolver necesidades concretas de comunidades, países, etc. Así que, pero además con la pandemia, todos nos hemos visto envueltos en que esta universidad profesional ahora es una universidad digital, como estamos viviendo ahorita en estos momentos, y que estamos explorando, estamos haciéndolo así, tanto alumnos como maestros, como administrativos, como todos los que formamos parte de una universidad, estamos explorando esta nueva realidad que se nos ha impuesto, que es una universidad también, no solo profesional, sino digital. Y entonces la pregunta es, vale, en este transcurso que he presentado de manera muy, muy rápida, pero que podemos ver muy clara la evolución de la universidad, es que es forzosa. La pregunta es, ¿qué universidad? ¿Qué tipo de universidad?
Y además me parece que la pregunta, ustedes, me comentaba la maestra Brenda, todo el trabajo que están haciendo en la facultad de reestructuración, de tal manera que en ese proceso de reestructuración administrativa, de fondo está esa pregunta que de alguna manera ya se está respondiendo. De alguna manera ya está respondiendo. Ahora bien, pues bueno, la respuesta se puede responder desde muchos flancos y desde muchas perspectivas teóricas. Y como yo les acabo de decir, yo quiero hacer esta exploración desde dos ángulos muy específicos: las filosofías de la existencia y la hermenéutica. Y en concreto, la filosofía de Jaspers y la filosofía de Gadamer, como dos ejemplos paradigmáticos de estas maneras de pensar, de reflexionar. Y entonces, pero además, antes de esto, la pregunta sobre qué universidad, qué tipo de universidad queremos hacer y en la cual queremos formar parte, nos lleva a preguntarnos sobre cuál es el ser de la universidad, porque muchas veces estamos conscientes que aunque decimos en el papel que nosotros queremos formar profesionistas, o sea, lo que queremos es formar profesionistas, en el caso de las universidades profesionales que tienen este paradigma, profesionistas con un pensamiento crítico y que puedan resolver las necesidades de una comunidad. La cuestión es que bien sabemos que en muchos casos las universidades en general se han convertido en reproductoras de un status quo, en reproductoras de un sistema cultural, político, económico, y que al formar parte de este engranaje de una maquinaria político, económico, cultural, lo que menos hacen es favorecer eso que siempre decimos que queremos favorecer, que es el desarrollo completo del ser humano. Y así lo expresa Juan Pare. Quiero aquí citar a este maestro, profesor, de filósofo del Instituto de Estudios sobre la Universidad, que precisamente lo he querido traer aquí a cuenta, porque él hace una obra muy interesante, es un folletito muy pequeñito, en donde lo titula La universidad ante el desafío del ser, y entonces se pregunta por eso, ¿cuál es el ser de la universidad? Frente a constantes cambios históricos que se ha tenido a lo largo de los siglos, ¿cuáles los rasgos fundamentales que me permiten decir que esto que tenemos aquí? Porque además ahora, en este boom de ofertas académicas y educativas, hay un montón de centros educativos que se llaman a sí mismo universidad, y que posiblemente, si pensamos y reflexionamos sobre el ser de la universidad, seguramente que aunque tengan el nombre, no lo serían. Serían otra cosa. Tendrían otra finalidad, pero no sería, en sentido estricto, una universidad. Y entonces Juan Paren se pregunta precisamente cuál es este ser de la universidad. Y además la pregunta se hace más acuciante y más importante y más necesaria, y esto es de todos conocido, si la universidad ya no solo se transforma en un engranaje del status quo de determinada sociedad, de determinado país, sino si lejos de buscar el desarrollo integral de la comunidad universitaria, entra pervirtiendo la finalidad esencial de esta institución, entrando en redes de corrupción. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos clarísimamente este hecho que ahora se ha puesto de manifiesto en México, ¿no? Entonces, por esta razón, o sea, no solamente porque puede constituirse en una reproductora de un status quo determinado, sino que además puede pervertir su misión. Y por esta razón, quienes formamos parte de una comunidad universitaria, tenemos que preguntarnos, ¿qué universidad queremos? ¿Qué universidad queremos? Y si queremos una universidad distinta a la que estamos viendo, ¿cuáles son sus características fundamentales que me permitan decir, desde mi trinchera, desde mi lugar, realmente estoy construyendo una universidad? Jaspers, en un texto
interesante, un texto precioso que titula La idea de la universidad. Dice, déjenos construir, denos la oportunidad. Si nos conceden la oportunidad, si nos dan las condiciones que hagan posible generar nuevos espacios académicos que lleven con orgullo el nombre de universidad, entonces, si nos dan esta oportunidad y podemos renovar las universidades o mi universidad, entonces tenemos que ir necesariamente a buscar el espíritu originario que mueve a una comunidad que llamamos universidad. Así abre Karl Jaspers este texto de la universidad. Y entonces, fíjense, la esencia de la universidad para Jaspers va a estar en eso que está en sus orígenes, eso que arranca en el siglo XIII y que se constituye ante todo como una comunidad de investigadores, de profesores y alumnos. Y aquí esto puede sonar hasta retrógrada en una sociedad posmoderna como es la nuestra, que es una comunidad de maestros y discípulos que busca la verdad. Así. Ese es el rasgo fundamental de eso que llamamos universidad. Pero además que tiene, por supuesto, que está autorizado por el Estado, pero que es autónomo frente al Estado. Y yo creo que al revisar las historias de las universidades aquí en México, podemos además asumir una tal cual, sin ningún ambaje, podemos asumir una actitud crítica frente si esto históricamente se ha realizado, pero si históricamente es posible. Es decir, entonces es una comunidad que busca la verdad, que tiene una autonomía al interior y también una autonomía al exterior, de tal manera que esta comunidad es capaz de poner sus propios objetivos y sus propios fines. Y fíjense, esto es bien interesante por lo que nos vamos a cuestionar más adelante. Nada más lo señalo, ¿no? Es decir, que tiene un dinamismo interior propio, que es capaz de generar sus propios objetivos, sus propios fines. Bien, muchos al escuchar, ay, que busca la verdad, ¿cuál? ¿Qué queremos decir? ¿No? O sea, la primera pregunta que surgiría es, ¿qué queremos decir? Y entonces aquí Jasper obviamente que no voy, nada más lo quería poner así de relieve, lo que dice, lo que la verdad es, lo que es la toma de posesión de la verdad, no se puede explicar fácilmente. Pero se va poniendo de manifiesto en la vida de la universidad sin alcanzar jamás el término. Aquí he querido también poner esta frase de Karl Jaspers porque nos pone en vía de que cuando hablamos de que es una comunidad que busca la verdad, no estamos dando, por supuesto, y Jaspers menos, que es algo que está ahí frente a mí, eterno, inamovible, sustancial, y que como un tel, y que me dirijo a ella, no nada más para buscar ese develamiento de aquello que ya está. No, como un filósofo de la existencia, propone que esto tiene que encontrarse en la vida de cada comunidad universitaria para encontrar y reencontrarse constantemente sobre cuál es su ser, cuáles son aquellos rasgos que la constituyen como tal. Y además, esto nos llevaría, y de una vez lo señalo, esto nos llevaría a explorar algunos otros conceptos fundamentales en el pensamiento de Jaspers, pero obviamente que esta búsqueda de la verdad histórico-existencial no es una búsqueda solipsista, es una búsqueda que se da de existencia a existencia en la comunicación a través del ejercicio de la libertad. ¿Vale? Entonces, de tal manera que esta búsqueda implica precisamente un trabajo de comunicación en el sentido más profundo que tiene esta palabra en la filosofía de la existencia de Jaspers. Y sigue desgranando, ¿no? Y esta universidad
que sí enseña, que enseña ciertos contenidos que capacitan, tienen que estar unidos necesariamente con el tema de la investigación, para que los alumnos sean unos pensadores independientes y tengan la libertad de pensar y de aprender. Pero esa libertad de pensar y aprender se da en este contexto de una comunidad, y por lo tanto hay esta relación de investigadores, de profesores y de discípulos o de alumnos. Y luego lo que me parece un tremendo reto, porque si la universidad la estamos pensando como esta comunidad, obviamente que aquí Jaspers no menciona a los administrativos, pero ¿qué seríamos nosotros, ustedes y yo, profesores, profesoras y alumnos, si no tuviéramos esto, ¿no? Si no tuviéramos el personal administrativo, no seríamos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Pero bueno, pequeño paréntesis. Pero fíjense el reto que nos propone Jaspers. Esta comunidad tiene que constituirse como el lugar, como el espacio en donde se establezca una clara conciencia de la época que estamos viviendo. O sea, me parece, por eso el texto se llama Idea de la Universidad, porque nos está proponiendo aquello a lo que aspiramos, pero como bien dice, el término nunca se alcanza o siempre está en proceso de realizarse. Y por supuesto, ya en la época de Jaspers, ya nos movemos no solamente en un paradigma de universidad científica, sino también en un paradigma de una universidad profesional. Y entonces está claro que obviamente que en la universidad estos alumnos, esta comunidad tiene que tener los fundamentos necesarios para ejercer las profesiones que aspiramos desarrollar y desenvolver. Pero señala algo bien interesante, algo muy interesante cuando dice que en la universidad, en donde se prepara a los alumnos para estas profesiones públicas y en donde se tiene que dar todo esto que he dicho, tiene que haber como exigencia una capacidad científica y una formación espiritual. ¿Qué quiere decir Jaspers con este término de formación espiritual? Tenemos que ubicarnos que Jaspers forma parte de toda esta tradición de la filosofía alemana, en donde surgen este conflicto y este diálogo entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, que hacen que la hermenéutica se desarrolle como una hermenéutica, como un paradigma propio del pensamiento filosófico. Y entonces la formación espiritual hace referencia precisamente a esta dimensión elevada y que constituye el ser del hombre y que se expresa en disciplinas y en formas de ser y de actuar que expresan lo que es el ser humano. Y entonces, a través de esta afirmación que hace Karl Jaspers en la idea de la universidad, nos da pie a pasar al segundo término, humanismo. Y entonces, el humanismo, tenemos que volvernos a preguntar, a problematizar, ¿qué humanismo? Nos referimos aquí al humanismo que en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano del día a día, nosotros decimos, ay, qué bien, esta persona es muy humana, porque es noble, porque tiene buenos sentimientos y porque ayuda a las personas. Entonces, bueno, una universidad humanista se va a caracterizar porque se va a dedicar a ayudar y va a hacer programas sociales para ayudar. No es en el caso de Jaspers, el sentido de humanismo.
el concepto de formación en alemán tiene que ver con la palabra, se relaciona o se expresa con el concepto Bildung. Y Bildung tiene un doble juego en el alemán porque hace referencia a una idea que sigo como modelo y a algo que hay en mí que puedo llevarlo a esa idea que me sigue como modelo. Y por lo tanto tiene que ver con este ejercicio de construcción. Bildung es este ejercicio permanente de construcción, pero además es muy interesante que Bildung se relaciona con la paideia griega y con la humanitas, y entonces ya entramos de lleno. Entonces fíjense cómo es este concepto que nos propone Jaspers, que obviamente que tiene que haber una formación espiritual, y que esta formación espiritual se refiere precisamente a la formación en el campo profesional, pero que no se limita a la formación estrictamente profesional de aquellas carreras que se ofrecen en una universidad, sino tiene que ver con otro elemento, que es esto que estoy diciendo, como una imagen que está frente a mí y que me sirve como modelo, y algo que yo genero como imagen interna en mí para parecerme este modelo, y que se relaciona directamente con la paideia griega y con la humanitas latina. Es decir, la formación se convierte, el concepto de formación se convierte dentro de la tradición existencial y dentro de la tradición hermenéutica en el centro y núcleo del humanismo, que va a ser el concepto que va a rescatar Gadamer en su obra de Verdad y Método. Muy bien, me acerco, vamos bien el tiempo, así que en su obra de Verdad y Método, lo que hace Gadamer es explorar este concepto de formación en la tradición filosófica, en la tradición filosófica. Y entonces vamos a encontrar que formación, y que por tanto humanismo en el sentido, en el humanismo en el sentido profundo de la palabra, ya que estamos diciendo que la formación es el núcleo del humanismo, tiene un primer rasgo que es un acto de libertad del sujeto para sí mismo. Kant. Y que en este acto de libertad para sí mismo hay un proceso de ascensión que va desde lo orgánico a lo espiritual, es decir, al ejercicio de la libertad. Entonces, cuando escuchamos aquí en la tradición alemana el concepto de espiritual, hace referencia a lo más elevado del hombre, que es su libertad y el ejercicio mismo de ella. Pero además, el humanismo no solamente tiene que ver con este ejercicio individual sin referencia con la realidad, sino tiene que ver con esta capacidad de transformar la objetividad que está frente a mí mismo en la realidad, mi mundo, porque en la medida que yo transformo mi mundo, la realidad que está frente a mí, que se pone frente a mí, en esa medida yo me transformo, y en esa medida, al transformarme, yo me formo. Hegel. Así que lo esencial de la formación, en este ejercicio de la libertad a través de lo cual yo me enfrento con la realidad, la transformo, y en ese ejercicio de transformarme de manera reflexiva, real y vital, me transformo y me formo a mí mismo, yo entro en un proceso de ascensión de lo individual, de persona individual, a un proceso de ascensión a lo general en una colectividad. Porque el individuo, sin esta relación dialéctica con la colectividad, no puede formarse. Y entonces, este ejercicio de formación implica que yo me aleje de mí mismo, implica que yo no sea el centro, implica, por utilizar un término fundamental en fenomenología, nos descentremos, en donde nosotros no somos el centro y sea el otro o lo otro que ocupa ese centro, para que yo sea capaz de ponerme frente a él, de comunicarme, o en todo caso de entrar en conflicto con él, porque no solamente va a ser este encuentro con lo otro y con lo otro, no necesariamente y no siempre, como lo vivimos en la cotidianidad de nuestros días, de nuestra vida, no es siempre de forma armónica, ¿no? Hay un conflicto, pero en todo caso, este ejercicio de formación implica siempre una ascensión de lo individual a lo general,
expresado en la colectividad. Así pues, termino, casi termino. 34 minutos, así que terminaré con 40 minutos para que luego, a partir de esto, bueno, podamos seguir dialogando entre nosotros sobre esto que les estoy compartiendo. Por lo tanto, ¿de qué humanismo nos estamos refiriendo cuando hablamos de humanismo? O por lo menos yo, cuando hablo de humanismo, ¿a qué humanismo me refiero? Bueno, me refiero a esta forma de pensar y de ser que tiene como centro a la persona. Atención con esto, en donde la formación se va a entender como un proceso dinámico de apertura en libertad hacia los otros y los otros, y que en este proceso de apertura y libertad hacia los otros y con los otros, ya sea como confrontación, ya sea como encuentro, yo, al volver sobre mí mismo, he de volver de forma enriquecida, porque es establecido en la línea de Jaspers un proceso de comunicación con las personas, con la otra realidad, que me eleva, que me saca de mí, que me descentra de mí mismo y me pone en relación con los otros. Ahora bien, por lo que yo hablaba al principio del contexto global en el que vivimos, este humanismo debe, porque obviamente si nosotros pensamos fíjense ahorita la imagen que a mí se me viene, yo les pido en estos momentos que tengan frente a ustedes, que traigan a su mente la imagen del hombre de Vitruvio, esta obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Con los brazos así abiertos, y en donde el hombre, o sea, no, el hombre no solamente es el centro, la persona no solamente es el centro, sino que es todo, es un ser casi con unas potenciales infinitas, ¿no? Es esta centralidad del humanismo del Renacimiento. No, obviamente que no es del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tiene que haber una apertura al otro y tenemos que formarnos en un diálogo necesariamente intercultural, porque nuestra realidad nos lo está pidiendo, porque México en sus raíces es multicultural, es diverso en sí mismo, por los constantes flujos de migración que estamos viviendo. Por lo tanto, ha de haber este humanismo debería estar atravesado por esta apertura constante hacia el otro, por esta conciencia y acción ecológica, ya que los científicos nos han tocado la campana, y por supuesto, este humanismo tiene que estar, debe tener en cuenta necesariamente una perspectiva de género si queremos que este humanismo sea integral. Pero además, y con esto termino, lo que ustedes y yo hemos vivido en esta pandemia, o sea, ha sido muy duro. Yo no creo que en el público no haya alguien que no haya perdido a alguien. No lo creo. Yo creo que todos, de manera muy, muy directa, o tal vez no tanto, pero en todo caso, hemos tenido la experiencia de la pérdida de gente querida para nosotros. Y lo que se nos ha revelado con suma claridad es nuestra fragilidad. Ya lo sabíamos, pero ahora esto lo tenemos de manera patente. Y en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras clases, esta fragilidad se asoma de manera brutal, trastornándonos todo, o se asoma de tanto en tanto y podemos ver las orejas del lobo. Este humanismo tiene que poner en evidencia que no somos todopoderosos y que lo que nos distingue es nuestra fragilidad.
no solo a nuestra finitud como una condición histórica, sino literalmente nuestra fragilidad. Ahora estamos y mañana posiblemente no. Y es bajo el signo de la fragilidad en donde yo he de reconocerme. Porque no somos todopoderosos, porque no lo podemos todos, porque aunque queramos mostrarnos muy, muy fuertes, en algún momento nos quebramos. Así que este humanismo debe estar transido de una conciencia clara de nuestra fragilidad que nos hermane solidariamente entre todos, porque todos estamos sujetos a esta fragilidad. Y entonces, y con esto termino, este humanismo me tiene que remitir a una reflexión filosófica sobre qué ser humano concibo, sobre qué persona quiero reflexionar y pensar. Y entonces me remite, y ya nada más lo dejo así, 40 minutos, a esta antropología que Paul Ricoeur comienza a construir desde sus primeras obras en el año de 1948, precisamente, y entonces cierro, precisamente con una primera obra que es Jaspers y la filosofía de la existencia, y que cierra todo su periplo filosófico con su obra de 2000, que es Memoria, Historia y Olvido, y luego Caminos del Reconocimiento. Porque en este proceso que hace Paul Ricoeur, que también junto con Gadamer pertenece a esta tradición de la hermenéutica filosófica, lo que él nos propone es un concepto de ser humano lábil, frágil, pero a la vez capaz. Y es en esta solidaridad de nuestra fragilidad en el que podemos fundar una formación que tome en cuenta nuestras fragilidades y que en ella se manifiesten nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Es esta universidad y este humanismo que el día de hoy he querido presentar y que sin querer cerrar yo ni tener la última palabra, la pregunta, además fíjense, esto voy a hacer un poquito de trampita a los que me están escuchando, ¿vale? Voy a hacer un poquito de trampita porque pues ahora vendrían las preguntas, pero más bien yo les lanzo esta pregunta. Para que no sea yo el que esté hablando, sino seamos todos los que queramos. Esa es la pregunta que yo les propongo, pero pueden haber otras que surjan de ustedes mismos. ¿Cómo construir cómo construir un humanismo en esta universidad, en la universidad en la que estamos, ustedes y yo, el día de hoy? 42 minutos. Muchas gracias por su escucha y su reflexión. Soy Federico Adaya. Ahí está mi correo para quien esté interesado en ponerme en contacto para poder dialogar y conversar. Y por mi parte es todo, querida Brenda. Gracias por su atención y gracias por su escucha. Muchas gracias, doctor Federico. A mí me tiene muy emocionada tu presentación, me siento muy reflejada en muchas de las cosas que comentas, pero me gustaría a ver si nos pueden pasar preguntas ahí escritas en el Facebook. Lluvia, ¿nos puedes comentar si hay alguna pregunta para el doctor o alguna respuesta a la pregunta que él nos plantea? Ahorita no hay preguntas. Ok. No, bueno, pues a ver si alguien se anima en unos minutitos más. Y yo me Sí, atrevo a hacer un comentario intentando responder a tu pregunta, pero más en el tono de felicitarte por esta propuesta, este análisis histórico muy conciso sobre nuestra forma de ver la universidad y el humanismo, y sobre todo responder contigo a la pregunta de cómo construir un humanismo en la universidad de hoy. En efecto, nos tiene que llevar a pensar cómo
o sea, recuperar la idea original como casi todo, ¿no? De lo que pensamos por el ser humano, por un lado, pero también ampliarnos ante las necesidades del contexto contemporáneo y reconocer pues que el concepto como tal implica la diversidad. O sea, no podemos quedarnos en un solo concepto del ideal europeo que se tenía en el Renacimiento, sino que implique, como tú lo mencionaste, las cuestiones de género, la diversidad sobre todo cultural ante culturas no solo occidentalizadas, sino las culturas precisamente originarias que nos siguen enseñando una nueva conexión con el entorno, o sea, no nada más sobre el ser humano, sino también nos invitan a pensar cómo rodearnos con la naturaleza, ¿no? Eso Sí. también quisiera ver si lo puedes complementar, porque no, o sea, este humanismo integral implicaría también recuperar nuestro entorno natural, incluso desde la fragilidad, porque nos damos cuenta que la necesitamos y que gracias a ella vivimos. Sí, sí, fíjate, por ejemplo, el hombre del humanismo histórico, pues más bien ve al ser humano como un ser humano que es capaz de dominar y explotar la naturaleza, ¿no? Y Ujú. ahora obviamente que esa perspectiva pues está superada porque precisamente eh, nos tenemos que presentar desde la propia fragilidad y y en este cuidado con la casa, con nuestra casa común, que es fundamental. Quiero compartirte a propósito de lo que estás comentando, quiero compartirte, y también a propósito de la diversidad, ¿no? O sea, yo creo que en México estamos todavía en ese sentido en un proceso muy, que nos falta mucho, porque este humanismo tenga estas tres ejes: conciencia ecológica, eh, apropiación de la riqueza multicultural y finalmente la perspectiva de género, ¿no? Estos tres ejes que planteaba al final. Eh, Hay mucho por hacer todavía. Aquí se hizo, en, aquí en el Estado de México, la semana pasada, se hizo la Feria Internacional del Libro y hubo una actividad a la que asistí en donde era un trabajo que estaba haciendo eh, la, el gobierno del Estado de México por rescatar nuestras raíces originarias, la riqueza cultural de la lengua de los pueblos originarios. Y presentaron un trabajo precioso sobre relatos orales de la cultura mazahua, no solamente del Estado de México, sino de otras partes de México. Y los ponentes, pues fueron todos de origen mazahua. Entonces, fíjate, aquí habría que enriquecer el concepto de formación a través del lenguaje. Es un concepto de formación que implica el lenguaje y de manera concreta la lengua y la riqueza de la diversidad de lenguas que tenemos aquí en México. Menos mal que a nivel constitucional ya están contempladas, pero no lo estaban. O sea, a mí me llama la atención que nosotros, siendo en nuestros orígenes un país multicultural, haya tenido que pasar tantos siglos para que apenas en el Senado sí, en el Senado se haya puesto el rango constitucional de las lenguas originarias, ¿no? O sea, me parece por eso te digo que nosotros nos hace falta tanto por recorrer. Y regresando a lo que te contaba de esta conferencia de Mazaguas, el, eh, todos eran de origen mazahua, unos del Estado de México, otros de Hidalgo y de otras zonas, pero todos concordaban que ellos tienen que formarse, literalmente, voy a utilizar esta palabra, tienen que formarse y tienen una doble lucha, al interior y al exterior. Al interior porque en sus propios, lo compartían ellos, yo solamente lo estoy transmitiendo ahorita, al interior porque sus padres y sus abuelos les enseñaron tajantemente que no tenían que hablar mazahua. Y Gracias. Perdón que te interrumpas, que me están sí, mandando una pregunta y como ya se está acabando el hacia tiempo, adelante, adelante. sí, qué pena, yo creo que podemos seguir platicando después y compartirlo con quienes interese seguir Sí, claro. escribiéndonos por medio de los mensajes.
Y Sí, bueno, sí, en Brenda. primer lugar, el maestro Heriberto Ramírez comenta diciendo, una universidad sería aquella que presuponga un progreso moral y un sistema de fines con él, pues te pasan puntos suspensivos. Yo creo esperando que tú complementes la idea. Y hay una pregunta de Alejandra Adame, que, bueno, de hecho hay dos preguntas, una de Alejandra Adame que dice, ¿cómo deberíamos empezar a explorar la idea de descentrarnos? Y hay otra que dice, ¿cómo puede incorporar la idea de la fragilidad de la universidad cuando parece que la educación en general está empeñada en perseguir objetivos? Y bueno, ya nos está llamando la atención con el tiempo, pero si puedes sintetizar una última Sí, parte. terminamos, Sí. terminamos en 10 minutos, ¿verdad, Brenda? Ah, me parece que son 5. ¿A Sí, 5? sí, por favor. Ajá. Vale. Entonces, de manera breve y resumida. Sí, qué bueno que mencionó el maestro la dimensión moral, porque el concepto de formación que yo presentaba implica necesariamente eso también. Es decir, el proceso de transformación de mi realidad y el proceso de transformación que yo experimento al transformar mi realidad, sí tiene además esta connotación de ascensión y ascensión o elevación moral. Entonces, gracias por ese comentario. Segundo, el proceso de descentramiento me puso la pregunta en bandeja de plata, Brenda, porque el descentramiento en la universidad, y yo ya no lo compartí porque quería escuchar y escuchar sus preguntas, una manera muy clara de llevar el descentramiento en la universidad y en concreto en nuestras aulas es a través de dos propuestas de hacer filosofía, que es la práctica filosófica y filosofía para niños, porque en ellas el profesor como centro, como el sabedor, como aquel que contiene y sabe todo, se descentra, es decir, forma parte de una comunidad y él, guiando esta comunidad, favorece el diálogo y la reflexión para llegar a plantear o problematizar algo que se presenta como verdadero. Entonces, todas estas reflexiones en concreto caen, y con eso termino, caen en la construcción de una pedagogía universitaria que descentre al profesor para que en relieve se ponga una comunidad de diálogo y de indagación. Me faltaba una pregunta. Lo de la Sí. fragilidad, pero si quieres, eh, yo lo dejaría así si me queda tiempo. Tú dime si queda tiempo. Sí, pues que nada más con eso cerramos ese comentario de cómo incorporar la idea de la fragilidad de la universidad cuando parece que la educación en general está empeñada en perseguir objetivos. Yo creo que la Eh, idea es muy buena pregunta. No sabría contestar. Qué buena pregunta. Gracias por la pregunta que me hace pensar, porque obviamente que lo podemos, yo creo que podríamos, que la idea de la fragilidad en la universidad se podría asumir a través de un proceso de corresponsabilidad y de empatía. A veces las instituciones en este contexto, no hablo en general, no de una universidad concreta en particular, pero a veces las universidades en este contexto, las instituciones y las personas, lejos de tener un mínimo de sentido común, se han vuelto tiranas y tiranas burocráticamente. Yo creo que incorporar la fragilidad es tener un mínimo de imaginación y empatía con el otro por lo que está pasando, sea profesor y sean alumnos. Muchísimas gracias. Y bueno, yo nada más para agradecerte, te apoyaría en ese comentario con también bueno, el reconocimiento de algo que acabas de decir finalmente. Qué buena pregunta que nos hace pensar. Y en ese sentido, la empatía está muy de la mano con la honestidad y el sentido de fragilidad, ¿no? Que nos debe de llevar a pensar que no lo sabemos todo y que precisamente gracias a las preguntas podemos seguir dialogando y pensando juntos. Y en ese sentido, para mí es un placer presentar a una persona como tú que siempre está abierta al diálogo y a la cual le damos muchas gracias por esta participación y porque sabemos que podemos seguir dialogando en cualquier otro espacio. Ya no me da tiempo de entregarte el reconocimiento que te tiene preparada la universidad, que es la lectura de tu constancia que vas a recibir por correo electrónico. Yo prefiero agradecerte con mucho cariño
y sobre todo dejar la apertura que cualquiera que quiera conversar con Federico le escriba, de verdad está abierto a responder y comentar y hacernos pensar también, eso es fundamental. Y pues gracias a todo el público que nos ha escuchado en estos momentos y los invitamos a participar en la siguiente conferencia impartida por, perdón, es la doctora, aquí tengo el nombre, pero nos va a hablar de, perdón, discúlpame, estoy acá con el nervio de despedir a Federico, pero pasamos a la conferencia sobre, ya perdí mi guión, discúlpenme. No te preocupes. Continúen por favor en el Facebook Live, donde van a poder seguir escuchando las participaciones de este último día de la Semana del Humanismo y los esperamos también en la clausura en la tarde. Gracias Gracias, a ti. Federico. Que Y gracias a tengan, todos. gracias a Gracias. todos. Hasta pronto. Gracias, Lluvia, también por el apoyo. Gracias a todos. Saludos.